Bueno, pues buenos días. Hoy vamos a comentar la sesión del 12 del 12 de 2016, lunes. Y nada, vamos a empezar haciendo primero un pequeño análisis en una hora de cómo está el mercado, o de cómo estaba el mercado antes de la sesión y después de la sesión. Bueno, hoy la verdad es que después de las subidas de estos últimos días, sobre todo el jueves y viernes que no he podido operar, pues el precio lo tenía básicamente. He trazado un pequeño canal que iba desde este máximo hasta este máximo de aquí y luego lo he trasladado a esta zona aquí abajo desde estos mínimos y el precio llegaba pues a esta zona de aquí, con lo cual teníamos una posibilidad de probar algo en esta zona, en el 180 aproximadamente. Era un canal muy parecido a la zona que teníamos también en 15 minutos, este de aquí, un poco más pequeño, pero teníamos también en esta zona cerca del 174-175 la zona de mínimos que venía desde esta parte de aquí y luego trazando todo el máximo, todos estos máximos desde aquí, pasaba por aquí, se podría haber ajustado un poco más estas zonas. Y bueno, fijaros cómo por la mañana han tenido la apertura por arriba, han hecho limpieza y se han ido directamente hacia abajo, haciendo una caída desde el 248 al 141, con lo cual ahora mismo el contado está perdiendo exactamente un 0,30. Básicamente teníamos dos zonas de actuación en 15 minutos, 180, 146, y en una hora teníamos marcado el 146 también como zona de trabajo, de actuación. Fijaros que además era la zona esta que dejó aquí el precio el jueves, en el 11.079, que luego el precio el viernes volvió por la mañana a ir a buscar y luego el precio se fue hacia arriba. Bueno, yo tenía, como os comentaba, más trabajo en 15 minutos en el 180 y luego tenía zona de actuación 146, aunque cuando el precio ha llegado a esta zona de aquí abajo, al 173, y viendo cómo el precio pues aquí reaccionaba, he probado un pequeño corto esperando que tuviéramos una rotura hacia abajo en esta zona, en el 178, para ir a buscar la extensión hasta aquí abajo, que finalmente ha sido, pero no ha sido. Antes nos han limpiado el stop de 8 puntos, se han ido hacia arriba, la verdad, 20 puntos, y luego han acabado haciendo la caída. Vamos a comentarlo rápidamente en la zona de scalping porque creo que es más interesante. Bueno, esto ha sido principalmente la apertura. Fijaros que desde las 9 de la mañana pues el precio ha salido a un volumen bastante alto para lo que era la primera vez las 600 contratos. Últimamente lo dejaban un volumen bastante pequeño. El precio ha dejado este clúster, han estado mareando aquí arriba la perdiz y el precio luego finalmente se ha ido hacia abajo, cerrando el gap que teníamos a contado. Primera zona de actuación 180, era la zona en 15 minutos que teníamos marcada ya desde el inicio de sesión, que era estar aquí abajo. Y luego el precio pues directamente, cuando ya han tocado, han ido hacia arriba, no han conseguido romper todo lo que sería los volúmenes de apertura ni los máximos que teníamos aquí en el 202, así que el precio se ha ido hacia abajo. Teníamos aquí una posibilidad de final de extensión que he valorado ya durante la formación de esta zona de aquí arriba. No he tenido ninguna ABC para incorporarme, no he tenido tampoco ninguna envolvente aquí arriba de forma clara, no tenía tampoco ninguna zona aquí arriba de volumen o clúster que fuera interesante en cuanto a volumen, porque fijaros si tenemos esta velada aquí, pero el volumen está por debajo de los 200 contratos, con lo cual tampoco teníamos mucha intención de actuación. Y luego el precio, fijaros que deja este gap de aquí, bajan hacia abajo y tiran hacia arriba, tocan la zona de nuevo y se van hacia abajo. Claro, un posible corto en esta zona estaba bien planteado. El problema que teníamos primero esta zona de aquí, es decir, del 79 hasta el 89 son 10 puntos y el stop realmente deberíamos ponerlo del 88 más o menos hasta el 97, con lo cual ya eran los 9 puntos, así que poco teníamos. Otra cosa hubiera sido el final de extensión, que nos llevaba hasta el 170, podíamos coger el posible corto aquí arriba al 190. Nos hubiera dado un profit de 20 puntos contra un stop de unos 10-11 puntos. Bueno, pues 1-2 hubiera estado bien, pero ya os digo, no he visto nada tampoco interesante aquí. Habían tocado ya esta zona, han hecho hacia arriba, muy poco volumen, etcétera, etcétera. Así que al final, bueno, pues han ido hacia abajo. El precio cae, sale esta especie de envolvente aquí arriba. Tenemos aquí abajo. Esto está ya en el precio 164, fijaros, queda más o menos por esta zona de aquí. Perdón, esta zona de aquí. Y luego el precio se ha girado. Yo cuando he llegado en toda esta zona de aquí abajo, viendo que el precio había cerrado ya el gap anteriormente, teníamos esta zona aquí abajo, pero no había salido volumen, tampoco teníamos ningún indicador, ninguna zona de limitadas y tal,
pues he pensado que quizás a la llegada al 180 de nuevo, en esta zona que tenemos aquí marcada con este pequeño volumen, que ya son 300 contratos casi, no llegan a 300, la zona de gap contado y tal, pues he pensado que a lo mejor aquí podía ser alguna oportunidad de cortos, aprovechando que teníamos también en 15 minutos, pues teníamos todo lo que sería esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Es esta zona en 15 minutos que había traspasado, que había bajado. Entonces, a la apertura de esta vela, esta de aquí, que está en verde, toca el canal, lo respeta muy bien, y entonces cuando llega aquí arriba yo entro corto. He entrado 3-4 puntos por debajo de la zona, porque realmente la zona tenía que ser en 80 y medio, y me ha dado la entrada en 76 y medio. Fijaros como la vela replega y me dan la entrada aquí, luego el precio se va hacia arriba y tal. Mi stop inicial estaba aquí arriba, mi profit inicial estaba bastante abajo, porque lo que he hecho es trazar un fibo de toda esta extensión que me llevaba al precio, pues desde aquí hasta aquí teníamos pues, aproximadamente, lo he puesto en el 50 más o menos, teniendo en cuenta, 52 lo he apurado porque teníamos la zona esta de aquí abajo, el 146 y medio, con lo cual pues he pensado quizá llegan con esta extensión, llegan a la zona, hacen el tirón, aparece y puedo salirme. He entrado aquí y a medida que he visto que el precio pues iba haciendo este de aquí, iba bajando el volumen, no acababan de tirar, etcétera, pues he visto que el precio tenía posibilidades. Aunque también en ningún momento me lo acabo de creer, y más cuando salían estas velas por aquí arriba y cuando ha salido esta. Esta de aquí para mí ha sido la vela que han bajado a testear toda esta zona de aquí, y ya me estaba dando claramente de que el precio pues como que no quería caer. Entonces, ¿qué he hecho? Pues el precio, cuando he estado haciendo todo el remolón por esta zona de aquí, he ajustado el stop por aquí encima, por si se iban, fijaros. Ya no me he jugado los puntos de aquí, sino que me he jugado solo esto de aquí, y incluso estaba a punto de cerrar el gap, perdón, no cerrar la operación manualmente, porque no acababa de ver tampoco ninguna intención. Al contrario, veía que el precio no dejaba esta zona y no acababan de terminar las velas por debajo, es decir, no teníamos una curva que dejara por abajo, con lo cual he estado a punto de salirme con menos 3 puntos, al final me he ido con menos 8 para hacer saltar el stop porque tocaba. Y nada más, no ha sido una entrada muy bonita, muy limpia, porque tampoco teníamos ninguna zona de limitadas por aquí. Simplemente fijaros que ha aparecido dos zonas delimitadas bastante interesantes que también me ha hecho aguantar la posición, que han sido esta de aquí y esta de aquí, ¿de acuerdo? En Smartbook lo han dejado bastante claro, pero fijaros que son las dos únicas zonas que nos dejan durante el día de hoy, porque el resto, en este momento de la sesión, pues el resto ha estado todo, como podéis ver, pues muy flojito, ¿de acuerdo? Se han ido hacia arriba, aquí han creado una envolvente. He estado valorando el hecho de que el precio con esta subida de volumen no hayan en ningún momento roto estos máximos de aquí, de los 202 de la apertura, con lo cual cuando he visto esta envolvente con esta mecha, que salían también aquí las órdenes, fijaros, es el volumen lo dejan aquí arriba, como si acabaran de hacer ya el salto de stop, limpieza, etcétera, distribución. Pues está valorando de que esta vela volviera a subir por aquí, testeara toda esta zona. No lo ha hecho por poco, y la verdad es que cuando ha cerrado y ha abierto por aquí se ha ido hacia abajo y no ha podido entrar, con lo cual la duda me ha dejado con una posible operación de cortos. Fijaros que desde aquí arriba, si lo miramos quizás en un timing un poco más de 5 minutos aproximadamente, se ve quizá un poco mejor. Vamos a trazar el posible final de extensión del FIBO, que debería ser de aquí hasta aquí. Esto es un 76%, y fijaros que el precio nos vuelve a dar un final de extensión en el 56 aproximadamente, sería esta zona, ¿de acuerdo? Que es lo que acaba haciendo. Es decir, el precio llega aquí abajo, finaliza la extensión en 55, tiene el final de extensión 55, 55 y medio, por lo cual lo hacen perfecto. Hubieras podido ser una buena operación para aguantar este recorrido, si no al menos pues quizá por esta zona de aquí, porque fijaros que el precio cuando vuelve a llegar a esta especie de envolvente que deja aquí, podemos decir esta envolvente, el precio gira un poquito, vuelven a testear esta zona de volumen anterior que había del viernes, y fijaros cómo finalmente acaban haciendo el final de extensión aquí abajo en los mínimos. Estas han sido las dos únicas opciones que he visto yo claras. Lo que pasa que fijaros que esta zona aquí está envolvente, si lo miramos en 15 minutos, por eso tampoco no me he atrevido a entrar, no está en ningún lado, ¿de acuerdo? Es decir, llegamos al 97 pero no llega al 201, que hubiera sido quizás pues la zona de medianera del canal, que nos hubiera permitido hacer una entrada
por aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Buscando además pues que el precio hubiera llegado muy cansado a esta zona como ha llegado aquí, pero estos máximos de aquí, el stop nos salía bastante pequeño, 8 o 9 puntos, y de aquí la verdad es que tampoco he visto la posibilidad de entrada con un stop claro, ¿de acuerdo? Porque mi entrada hubiera sido solamente por aquí, en el 92, y hubiera tenido que poner el stop tranquilamente en el 206, son 14 puntos, es verdad que el profit sería desde el 97 hasta el 59, casi 40 puntos, con lo cual la gestión monetaria es bastante correcta, pero me faltaba algo en 15 minutos o incluso en hora, no había nada, no han tocado, y aunque ya han estado testeando esta medianera, no tenía nada, ¿de acuerdo? Bueno, el precio pues se ha puesto a caer, fijaros que finalmente el precio llega, a ver si puedo mover esto, llega a la zona del 45, fijaros esta zona de aquí, 44-45, que era la zona que teníamos nosotros marcado en 15 minutos de nuevo, esta zona de aquí de actuación, 47,5 o 46, etcétera. El precio ha llegado, ha hecho el movimiento, y fijaros que cuando ha llegado aquí al 49, que no acabo de tirar, fijaros que ha aparecido una orden aquí de Smartbook bastante bonita, limitadas, y ha estado aquí bastante rato desde que ha llegado aquí hasta que ha llegado. Bajan, como siempre os digo, bajan, revientan, y luego el precio ¿qué hace? Pues vuelve a testear esta zona de aquí. No tenía ninguna envolvente, porque además esta zona, cuando han bajado al 47,5, fijaros que el precio en 15 minutos ha hecho justo aquí 47,5, fijaros que ha hecho el testeo a la zona que había superado anteriormente, 47,5, la Celtic, y desde aquí salen volando hacia arriba, porque bueno, pues al final fijaros también que teníamos por otro lado teníamos una divergencia bastante clara en el MACD. Fijaros aquí el precio, MACD, divergencia, y además han dejado aquí esta zona que, como antes, evidentemente pues no es una gran zona de volumen, pero son 369 contratos, es la misma zona o del mismo tamaño que han dejado aquí arriba y del mismo tamaño que han dejado también aquí, aquí, con lo cual pues más o menos el volumen estaba ahí concentrado. No tenía, ya os digo, no tenía ninguna envolvente, ya era bastante tarde, casi a las 11, no lo he querido operar, pero fijaros como el precio lo que han hecho es ir a testear de nuevo la zona del 170, que es la zona de volumen aquí, aunque no han llegado de nuevo a la medianera a la zona baja del canal de la rotura, que era también donde yo anteriormente, antes de que esto no lo he explicado, cuando el precio ha hecho este retroceso, yo esperaba un toque en esta zona, el 80 aproximadamente, 75-80, que era la zona en 15 minutos que antes pues esta de aquí, ¿de acuerdo? Fijaros, 173, los máximos estos de aquí, como llegan a hacer la zona que se ha saltado antes, y lo hacen casi a tick, se ha quedado un punto, con lo cual aquí hubiera sido una buena zona de salida, que era este máximo de aquí, o yo buscaba el corto en esta zona, es decir, si esta vela de aquí hubiera llegado al 75-80, teníamos 5 puntos de diferencia, era esta zona de aquí, toda esta zona, testeando la apertura de la nueva vela esta, de aquí, esta vela, testear lo que sería la base del canal o la zona del gap contado con este volumen de aquí, etcétera, pues bueno, era una posibilidad de cortos, ¿de acuerdo? No han llegado, no lo he tomado, y luego pues ya veis, el precio ha dejado una posible operación de largo y nada más. Fijaros como aquí el precio cuando sube, mirad que dejan por detrás, dejan una zona de limitadas, con lo cual si estamos largos desde aquí, en cuanto aparecen estas zonas limitadas podemos poner stop por debajo y esperar a ver si llegan al objetivo, que en este caso hubiera sido, os digo, esta zona 70 más o menos, con una posible entrada en el 50-54 aproximadamente. Esta zona de aquí teníamos el testeo de la zona de 15 minutos, además un patrón de largos en velas de 15 minutos que también lo continuamos siguiendo. Tenemos además esta zona de volumen de aquí, entrada, toque, pasamos el volumen, MACD, mirar aquí como el precio va secando el volumen, a medida que va saliendo va secando, y fijaros aquí como el precio sube y el volumen acompaña, ¿de acuerdo? Aquí se para un poquito y desde aquí el precio continúa intentando llegar, pero fijaros lo importante es volumen creciente, precio crece, zona de limitada por abajo, hubiera podido ser una buena operación aguantando por estas señales que nos dan aquí. Evidentemente la entrada estaba aquí, no la hemos hecho y punto. Y me parece que bueno, ya he comentado todo lo que tenía. Yo esperaba alguna zona limitada de estas como han aparecido aquí en negro, pues al menos pues, aquí arriba o aquí arriba para hacer la entrada más segura, pero no han salido, así que nada, bueno, una sesión un poco
poco compleja al inicio, sobre todo por ese lateral, esta limpieza aquí arriba, no hemos tenido atrevimiento, y cuando buscamos y continuamos buscando los cortos, no han llegado aquí. Y luego los largos, cuando deberíamos haber entrado, ya era bastante tarde, así que nada, pues no hemos podido tomar el largo que hubiera podido ser por esta zona aquí, aunque me hubiera gustado que hubiera aparecido otra zona delimitadas aquí abajo. Entonces eso sí que hubiera sido para mí, en la zona horaria en que estábamos, entrar no era ya correcto, pero con una zona limitadas por aquí abajo, pues sí que hubiera sido una buena entrada, porque tendríamos la zona en 15 minutos, la zona de volumen, las limitadas, divergencia en el MACD y posibilidad de largos hasta esta zona de aquí. Bueno, pues por la tarde volvemos con más trading. Muchas gracias.